Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, hermanos, reconciliaciones laborales. Un tema bien interesante, ¿no? Padres e hijos vimos ayer, ¿no, pastor? Padres e hijos. Y hoy relaciones laborales. Todo Sí. tiene con la relación de la unidad y el amor. Sí. Todo tiene que ver con esto, lo que estamos viendo esta semana. Sí. Muy interesante, ¿no, pastor? Muy interesante lo que hemos estado mirando. Me llamó mucho la atención lo de la lección que vimos el domingo, que fue de cónyuges. Cónyuges, después el lunes que vimos padres e hijos, y para hoy, martes, relaciones laborales. Laborales, sí. Muy interesante, pastor, porque... Y siempre viene hablando de la nueva vida en Cristo. Amén. ¿Okay? O sea, eso aplica para nosotros, como cristianos ya, que conocemos la palabra del Señor, para que se sane nuestra relación, primero con nuestra pareja, ¿verdad? Y luego también la relación contra padres e hijos, o hijas y madres. Y ahora va más todavía, la relación laboral. Pastor, imagínense, si entre nosotros como pastores, a veces hay ciertos puntos de controversia, a veces porque somos tan diferentes, porque somos diferentes culturas y somos pastores. Sí. Diferentes culturas, diferentes hábitos traemos. Y Sí, siempre, claro. pero siempre va a haber eso, ¿no? Pero en el amor, cuando nos unimos a Cristo Jesús, Correcto. cualquier cosa, detalle, Desacuerdo, malentendido, desacuerdo, todo. lo terminamos solucionando, Mientras ¿no? que pongamos a Cristo primeramente, primer lugar. toda esa relación. Pero si lo dejamos a Cristo por fuera, nada se va a solucionar. Claro. Y se seguirá siempre en lo mismo. Entonces, Dios permita primero nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos sujetemos a Cristo. Amén. Porque Cristo es la cabeza, tenemos que sujetarnos a Él, aunque no nos guste. ¿A quién le gusta someterse? Nada. Sí. Entonces, mejor que nos sometamos a Cristo para que Él pueda sanar Amén. cualquier problema que hay en nuestra iglesia, en cualquier ambiente que nos encontremos. ¿Qué les parece, pastor? Vamos a invitar a nuestra audiencia A orar. a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a tomarnos un minuto para orarle al Señor. Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, Señor, en esta hora. Permite, Señor, que las instrucciones de su santa y bendita palabra pueda, Señor, producir el efecto, Padre, que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias porque hay consejos sabios, cómo nosotros podemos ser felices, aún en un mundo de guerra, una sociedad tan corrompida, Señor. Si nosotros seguimos al pie de la letra sus instrucciones, hoy en día la sociedad y sobre todo tu pueblo viviera un momento más agradable y de paz. Sí, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la audiencia, a todos nuestros oyentes, Señor, que puedan escuchar esta palabra y que también ellos puedan ser beneficiados ricamente con su palabra. Gracias, Dios. Dirige nuestra mente en esta hora, nuestros labios también, ya que vamos a abrir tu bendita palabra y que usted dirija el estudio de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Relaciones laborales. Veamos, vamos a leer el versículo que tenemos de lectura y luego vamos a hacer algunos comentarios. Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo del 22 al 25. Por favor. Colosenses dice aquí: siervos. Esa palabra es muy importante. O doulos, que es en el griego, ¿no? O sea, siervos es un esclavo. Obedecer, dice, fíjese, vuelve a sacar las mismas palabras, pastor, en todo, otra vez. Obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Me dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El último versículo.
Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Regresemos por favor al 22. 22. Leímos los textos que tenemos, pero vamos a regresar. Dice aquí, pastor, siervos, dice que obedecemos a nuestros amos terrenales, pero muy interesante lo que dice, no sirviendo al ojo, a los que quieran agradar. Muy interesante porque hoy, ¿por qué lo digo? Porque muchos, nosotros somos empleados y siempre trabajamos para alguien, ¿cierto? Claro. Pero muchos trabajan mientras el amo lo está viendo nada más, para agradar a los ojos. Me dicen ese empleado cómo trabaja, ¿no? Y cuando lo ve el patrón y empieza a darle como que si trabajara mucho. Pero cuando no está viéndolo, no es el mismo. Él agrada solamente al ojo cuando lo está viendo. Pero cuando no lo está viendo, no lo hace. No rinde lo mismo, ¿cierto? Sí. Ahora, cierto. por eso. Y ahora fíjese, regresemos al texto. Dice aquí, sino con corazón sincero. Porque el que teme a Dios, él trabaja, esté el patrón o no esté el patrón mirando, él sigue trabajando, porque teme a Dios. Eso es el temor a Dios, dice que es el principio de la sabiduría, ¿no? Claro. Ok, nosotros tememos a Dios, ¿cierto? Porque muy por aparte del ojo que todo lo ve, Él está viendo cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Si le estamos robando a Dios, tal vez al patrón directamente, pero a Dios lo que nos está viendo, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, el versículo que sigue, por favor, 23. Dice, y fíjate el pastor lo que dice aquí, porque no trabaja solamente para el patrón, dice, todo lo que haces, hacerlo de corazón. ¿Para quién dice? Para el Señor. Realmente trabajamos para el amo terrenal, pero trabajamos para el amo celestial. Amén. Dice, trabajamos para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos ahora lo voy a traer para la iglesia. Pastor, hay hermanos que a veces se confunden y dicen, aquí está hablando al mundo. No. No, está hablando Aquí está hablando a la iglesia, porque dice la Biblia que el juicio empieza por casa. No, por la casa del Señor. Está hablando para el hombre reformado, para el hombre que ya conoció a Dios. Desde luego. Sí. Por eso Pablo diciendo, bueno, dice, si ustedes han sido transformados, buscar las cosas de arriba. Si nacieron de Cristo, dice, buscar las cosas de arriba y no las de terrenales. Está hablando a nosotros. Claro, desde luego. Versículo 24 ahora. Porque el Señor es el que va a dar recompensa, no el amo terrenal, ¿verdad? Porque somos sinceros, dice, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todos los cristianos sirven a Dios. Somos esclavos de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Mire lo que dice el texto de la sierva del Señor. Dicen los discípulos que sirvieron a Pablo. En Roma estaba Onésimo, un esclavo fugitivo de la ciudad de Colosas. Pertenecía a un cristiano llamado Filimón. Había robado a su amo y escapado a Roma. En la bondad de su corazón, el apóstol trató de aliviar al desdichado fugitivo en su pobreza y desgracia. Procuró derramar la luz de la verdad en su mente entenebrecida. Onésimo escuchó atentamente las palabras de vida que una vez había despreciado y se convirtió a la fe de Cristo. Ahora confesó su pecado contra su amo y aceptó agradecidamente el consejo del apóstol. Onésimo se hizo apreciar por Pablo en virtud de su piedad, su piadosa mansedumbre y sinceridad, no menos que por su tierno cuidado por la comunidad del apóstol y su celo en promover la causa del evangelio. Pablo vio en él rasgos de carácter que lo capacitarían para ser un colaborador útil en la obra misionera, y con gran alegría lo habría tenido con él en Roma, pero ahora haría esto sin el total consentimiento de Filimón. Por lo tanto, decidió que Onésimo debía volver enseguida a su amo. Fue prueba severa para este siervo entregarse así
a su amo, a quien había perjudicado, pero estaba verdaderamente convencido y por penoso que fuera, no desistió de cumplir con este deber. Pablo hizo a Onésimo el portador de una carta a Filemón, en el cual con gran tacto y bondad defendía la causa del esclavo arrepentido y expresaba sus propios deseos en cuanto a Onésimo. Ujú. ¿Quién era Onésimo, según la Biblia? Por eso, muy, muy interesante porque ahí da una lección, ¿verdad? Más una lección práctica. Cómo el esclavo fue infiel, ¿no? Fue infiel. Y cuando Pablo escribe la carta a Filemón, ¿verdad? Entonces le dice que lo recibiera, que le perdonara por lo que él había hecho. Y cuando este regresó, lo recibió ya no como un esclavo, Siendo como hermano, lo ¿no? recibió como un hermano en Cristo. Fíjese, pastor, muy interesante porque si alguien tiene un empleo, con un amo que no es cristiano, pero por su ejemplo se lo puede ganar. Claro. Y lo puede tratar ya no como un esclavo, sino como un amigo, ¿cierto? Como uno de la familia. Y hemos visto muchos ejemplos en la vida nuestra, que usted se hace amigo, pero no amigo en el sentido que usted hace cosas para agradarlo a él, sino que simplemente su honestidad, su humildad, su sinceridad en el trabajo, él lo nota. Y vamos a ver mañana cómo nosotros podemos hacernos amigos. Viene otro consejo de Pablo también. Porque si ellos miran el ejemplo de usted que es sincero, ¿verdad? Pero siempre cuando Jesús mora en nuestro corazón, seamos una persona diferente, entonces podemos ganarnos a ese amo. Pastor, pero que le interrumpa, pero hay otra contraparte, ¿no? Que a veces hermanos en la fe que tienen sus negocitos. Correcto. Y tienen hermanos hermanos en la misma fe, Sí. trabajando en su negocio y realmente no. Ahí está el consejo de Pablo. Ya lo vamos a leer, está en 4:1. Como vimos ayer, vimos del hijo, ¿verdad? Con el padre, pero también estaba el padre con el hijo. Ahorita lo que estamos leyendo es cómo el esclavo, el trabajador, debe de comportarse con su amo. Pero también el apóstol Pablo habla acerca de cómo el amo debe tratar a su empleado. Amén. Dice, ahora fíjese, la lección, dice aquí, la lección, dice que aquí mucha gente lee, ¿verdad? Y toma por ejemplo los dichos de Pablo acerca de la esclavitud y relegan el pasado algunos consejos de la Biblia o para desacreditarla por completo. Pero eso dice, significa ignorar o pasar por alto los contextos históricos del Israel antiguo. Acuérdense que antes se permitía la esclavitud, pero una muy diferente. Si vamos hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ¿cómo es que Dios permitió la esclavitud, pero de una forma justa? O sea, mucha gente, fíjese, pastor, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día dicen, aquellos eran unos cavernícolas, eran malos, no, es cierto. Hoy en día hay esclavitud, pastor. Hay esclavitud moderna, donde hay personas que los tienen trabajando 16 horas y no le pagan lo justo. Eso se llama esclavitud también. Y muchas veces hay esclavitud, aún los gobiernos del mundo permiten eso, ¿verdad? Que haya injusticia y sin embargo es legal hacerla. Vamos a un versículo bíblico y regresamos. Dice el libro vamos a leer Deuteronomio 15:12, por favor. Vamos a ver cómo este tipo de esclavitud era justa. Ok, dice aquí, Deuteronomio 15, versículo 12, dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuvieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Fíjese, nada más estaba sujeto 6 y el séptimo quedaba libre ya. No había como una esclavitud
eterna o perpetua, ¿no? Ok, pastor, ¿iba a leer algo? Sí, mire, mire lo que dice la sierva del Señor. Onésimo se hizo apreciar por Pablo en virtud de su piedad, mansedumbre y sinceridad, no menos que por su tierno cuidado. Pero más abajo dice, pero no haría esto sin el total consentimiento, está hablando de Pedro, sin el tal consentimiento de Filemón. Por lo tanto, decidió que Onésimo debía volver enseguida a su amo. Fue una prueba severa para este siervo entregarse así a su amo, a quien había perjudicado, pero estaba verdaderamente convencido y por penoso que fuera, no desistió de cumplir con este deber. Pablo hizo que Onésimo fuera el portador de una carta a Filemón, en la cual, con gran acto de bondad, defendía la causa del esclavo arrepentido y expresaba sus propios deseos en cuanto a Onésimo. Dice, le solicitó a Filemón que lo recibiera como a su propio hijo. Expresó su deseo de tener a Onésimo como uno que podía servirle durante su encarcelamiento, como Filemón mismo lo hubiera hecho, pero no deseaba sus servicios a menos que Filemón por propia iniciativa dejara al esclavo libre, porque pudo ser que en la providencia de Dios Onésimo había huido de su amo por un tiempo de una forma tan impropia que, estando convertido, pudiera en su regreso ser perdonado y recibido con tal afecto que eligiera permanecer con Filemón. Ok, pues ve, ahí está cómo este hombre, ¿verdad?, lo pudo recibir nuevamente y el trato era diferente. Y luego, fíjese lo que dice, desde entonces, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Así es. Qué bonito, ¿no? Y ojalá que eso sucediera en nuestro medio. Ahora fíjese, pastor, vamos a Colosenses 4:1, ahora va la contraparte. 4:1. Ok, Colosenses 4:1 dice, amos, dice, haced lo que es justo y es recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muy interesante. O sea que el amo tiene otro amo mucho más grande, ¿verdad? Así que el amo terrenal no debe de enseñorearse con su hermano. No debe tratarlo como un... hay mucho abuso, pastor. Demasiado abuso. Quizás alguien pensará, pero en los cristianos no existe eso. Que si existe, pastor, existe. Por eso en el antiguo Israel hicieron lo mismo. Y Dios no quería que eso se aplique. Por eso su pueblo era diferente. Por eso le dio leyes, preceptos justos. Sin embargo, y se apartaron porque por la codicia, por ávaros, ¿verdad? Y entonces sometían. Por eso el Señor le decía, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. O sea, si nosotros tenemos conscientes o somos conscientes de cómo éramos en nuestra vida pasada, no vamos a volver a cometer el mismo error y no tratar como nos trataron, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, pastor, muy interesante porque dice, fíjate, leo un pasaje aquí. La Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, dice que hoy en nuestro día, dice, el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Dice que desde el 2021 había 10 millones de personas en situación de esclavitud moderna. O sea, sí existe, pastor. 10 millones. 10 millones. Estamos hablando de desde el 21, pero ahora yo creo que ha incrementado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la esclavitud hoy. Nada más que está camuflajeada. No se echa de ver. Pero hay, ¿cómo se dice? Y muchas veces está legalizada. Porque hay corrupción en el mundo. Pero ahora lo traemos al centro de nuestra iglesia como cristianos, como conocedores y temerosos de Dios, ¿verdad? Recuerden que si tiene un empleado, un hermano que me está escuchando y tiene un empleado, trátelo, no como un empleado, sino como un hermano. Porque tiene un amo mucho más grande. Sí. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y es el mismo que va a dar la recompensa tanto al amo terrenal como al esclavo, a su empleador.
El mismo le va a dar, no hay diferencia. Y por cierto, vamos a dar cuenta al Señor de todo lo que hagamos, ¿no? ¿Correcto? Todo lo que vamos a dar cuenta al Señor, un día Dios nos va a pedir cuentas, queridos hermanos. Así es. Bueno, estamos a punto de cerrar, el tiempo nos ha ganado, pero queremos invitarle para mañana que nos acompañe con nuestra próxima lección. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Amén.